Retomamos esta segunda parte de la jornada en la que va a ser un diálogo con las personas expertas en dos mesas redondas. Esta primera mesa, os comentaba al inicio, es una mesa que la hemos planteado como una mesa un poquito más técnica. ¿Vale? Lo que queremos es, Amaya ya nos hizo un poco una introducción poniendo una fotografía amplia de lo que puede suponer el cambio climático para el sector de la alimentación y lo importante que es hacer algo, y lo que vamos a tratar con estos maravillosos 4 ponentes pues es de profundizar un poco y que nos pongan un poquito de luz en algunos aspectos un poco más concretos. Entonces, en la mesa me acompañan Olatz Unamunzaga, que es licenciada en Biología por la UPV y doctora en Ciencias Agrarias por la Universidad de Zaragoza. Trabaja como investigadora y jefa del Departamento de Conservación de Recursos Naturales y responsable de Innovación y Tecnología en NEIKER, que es el Instituto Vasco de Innovación y Desarrollo Agrario. Y el trabajo de Olatz se enfoca en la evaluación del análisis de ciclo de vida, la ACV, de los sistemas agroganaderos y forestales, con el objetivo de conocer los puntos críticos y proponer prácticas de mejora que garanticen la sostenibilidad ambiental, económica y social del sector primario, ¿no? Las 3 patas. Bueno, pues bienvenida, Olatz, y gracias por estar aquí. Qué ricasco. Después Inma Batalla. Inma es investigadora postdoctoral de BC3, el Back Center for Climate Change, desde 2018. Es ingeniera agrónoma por la Universidad de Extremadura y Desarrollo Rural en la Universidad de Córdoba, y su trabajo se centra en estudios de sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, especialmente los ganaderos. Integra variables, igual que Olatz, ambientales, sociales y económicas y las interacciones entre ellas. Y además de entender cómo las intervenciones políticas, como puede ser el Pacto Verde Europeo, pueden contribuir a una transición más justa hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles. Empezando, además, aborda como toda la cadena de valor, ¿no? Empezando en cómo y qué producimos hasta cómo y qué comemos. Y es miembro de Remedia, que es una red científica de ámbito estatal que se centra en la mitigación del cambio climático en el sector agroforestal. Pues bienvenida, Inma. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí. Aitor Sánchez es dietista, nutricionista, que se me caen los papeles, y tecnólogo alimentario. Fue premio extraordinario de su promoción. Ha estudiado 2 posgrados oficiales sobre nutrición humana y los condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y el desarrollo. Ha investigado en la Universidad de Granada y realizado estancias en universidades extranjeras. Se dedica profesionalmente a la divulgación sobre la alimentación en distintos medios de comunicación, radio, prensa, televisión, y también en sus redes sociales, ¿no? A través del portal Mi Dieta Cogea, en la que tiene muchísimos seguidores, y participando además en conferencias y eventos como pueden ser las charlas TEDx. Aitor es consultor para diferentes empresas del sector alimentario y es cofundador del Centro de Nutrición Aleris y Aleris Academia, donde forman a profesionales sanitarios sobre nutrición. Es además activista y voluntario en diferentes ONGs, especialmente en AS de Scouts de España. Así que bienvenido, Aitor, y muchas gracias por estar aquí. Y Josu Oleaga, Josu es graduado de la primera promoción de Liderazgo Emprendedor e Innovación, LEIN, de Mondragón Universitatea. Es cofundador de la empresa de innovación Tasebaes, SCOP, y durante más de 10 años ha desarrollado y liderado proyectos vinculados a la consultoría estratégica, al emprendimiento y a la innovación. En la actualidad y desde 2019 lidera, según él, uno de los mayores retos que ha tenido entre manos, que es INSEC Label Biotech, donde busca generar un impacto medioambiental positivo en el planeta mediante la transformación de la cadena alimentaria. Ya nos contarás después a ver qué transformación es esa. Así que bienvenido, Josu, y muchas gracias también por estar aquí. Bueno, pues vamos al lío, si os parece. A mí me gustaría que esto fuese un diálogo entre amigos casi. Los que estamos aquí, también pues las personas que estáis sentadas ahí enfrente, pues si queréis hacer alguna pregunta o tenéis alguna duda, pues adelante. Vale, así que planteo unas preguntas, pero bueno, sentiros libres también de comentar si queréis, que no tiene que ser esto súper encorsetado. Quería empezar contigo, Olatz.
como decía antes, Amaya nos ha puesto un poco esa fotografía grande de los impactos del cambio climático y la relación, ¿no? Cambio climático, producción de alimentos, ¿no? Pero sí que quería que nos comentases tú un poquito mejor qué efecto tiene la producción de alimentos en el cambio climático, porque yo creo que muchos de nosotros y nosotras tenemos en la cabeza una chimenea humeante, un tubo de escape, algo como muy urbano, ¿no? Las ciudades, zonas grandes emisoras, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo impacta, ¿no?, la producción de alimentos? Bien, bueno, la producción de alimentos, a lo que se entiende por agricultura y ganadería, como cualquier actividad que hacemos nosotros todos los días, tienen un impacto, ¿no? Todo lo que hacemos tiene un impacto en el cambio climático. Especialmente, no he estado en la charla anterior y no sé si probablemente hayan dado la imagen de los datos, pero bueno, se estima que el 10-12% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial pues, provienen de la agricultura y la ganadería. Y si ya tenemos en cuenta el impacto que tiene la fabricación de materias primas que utilizamos en la agricultura, como puede ser pues, la fabricación de fertilizantes, fitosanitarios, piensos, pues podemos llegar hasta el 25-30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, pues la agricultura y la ganadería consumen el 70% del recurso hídrico, ocupa el 38% de la superficie terrestre no helada y es uno de los impulsores de la pérdida de biodiversidad. Pero bueno, dicho esto, he empezado diciendo que al igual que otros sectores pues tiene un impacto en el cambio climático, también es parte de la solución y yo creo que también hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? No hay que demonizar a ningún sector como se está haciendo, por ejemplo, con la ganadería, porque tenemos que entender también que es parte del problema. Si decíamos que cualquier actividad que hacemos tiene un impacto en el cambio climático, por supuesto la agricultura también, pero es que la agricultura y la ganadería también son parte de la solución, ¿no? Nos ayudan a gestionar el territorio, por ejemplo, si se abandona toda la agricultura y la ganadería, pues estamos viendo en los últimos años la cantidad de incendios que está habiendo también por una falta de gestión, ¿no? Quedarían todos los suelos desnudos con un proceso de erosión importante, o sea, tampoco es viable y el efecto que puede tener el abandonar la agricultura y la ganadería pues es mucho mayor que el impacto que genera. Y además, pues no todos los ecosistemas, solo el suelo y los océanos son capaces de absorber carbono, ¿no? Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta también. Tenemos que tenerlo en cuenta pues, a la hora de superar retos como ese relevo generacional, de poner un sector en moda, porque además de darnos de comer, pues es parte importantísima de esta solución y de la gestión de este territorio que tenemos. O sea, dirías que esta producción de alimentos, aparte, bueno, has dicho algo que es muy importante, que es un poco el abandono del rural, la gestión muchas veces de los bosques, ¿no? Yo solo he oído desde que era pequeña que antes el bosque se cultivaba, se utilizaban muchas partes del bosque y demás para, pues yo qué sé, para la ganadería, ¿no? O para las cuadras, o para hacer abono natural, o lo que sea. ¿Y dirías que se distribuye igual el problema en todas las regiones? ¿O hay...? Bueno, yo creo que al final el problema más grave es que no hay una cohesión entre lo que es el mundo rural, las ciudades y dentro del mundo rural la agricultura y la ganadería, ¿no? Que tenemos que ir un poco a esos esquemas que están integrados como estaban los caseríos antes, ¿no? Que teníamos la ganadería y la agricultura. La ganadería, lo que se producía, los purines, los estiércoles, servían para fertilizar los suelos agrarios y lo que se producía en la agricultura servía como pienso, ¿no? Yo creo que tenemos que cohesionar, tenemos que darle esa importancia a esa unión, al mundo rural, entendiendo como ganadería, agricultura y también a la ciudad. Creo que ese es uno de los problemas más importantes que tenemos ahora, que van por separado y eso supone, pues claro. Sí, hemos perdido, ¿no?, la conexión con el medio natural. Eso es. Y bueno, teniendo en cuenta que en 2050 se prevé que seamos cerca de 10.000 millones de personas y que el 70% de la población va a ser urbana, pues creo que es un problema muy grande porque estaremos muchas más personas desconectadas del medio que nos da de comer. Claro. Bueno, pues eso es un problemilla que tenemos que solventar de alguna manera. Inma, hemos oído como números grandes, global, impactos, etcétera. Tú que has trabajado y estás trabajando, pues eres conocedora, ¿no?, más del entorno del País Vasco, más a nivel regional. ¿Cómo se espera que afecte el cambio climático a la producción de alimentos aquí, por ejemplo, en nuestra región? Bien, bueno, a ver, ahora mismo somos como 2,18 millones de personas las que vivimos en el País Vasco y el 70% vivimos en ciudades, ¿no?
Además, la actividad agraria en el País Vasco no supone un gran número en el porcentaje económico, es como un 1%, pero sí que es verdad que existen ciertos alimentos que están muy vinculados a la cultura y a la gastronomía vasca y en la que bueno, sí que se ven efectos del cambio climático. Por ejemplo, a nivel de ganadería ya empieza, o sea, ya no solamente en escenarios que se ven, sino que ya se está viendo mayores problemas en la disponibilidad de pastos debido a pues, periodos de sequía más amplios, problemas de estrés por calor en animales, lo que supone disminución en la producción, ¿no? O sea, ciertos efectos del clima que repercuten en la producción de, por ejemplo, en el caso de los animales. En el caso de las hortícolas, bueno, pues también vemos que ante periodos más secos necesitamos unas necesidades hídricas cada vez mayores en los cultivos. También la aparición de nuevas enfermedades o enfermedades que pertenecían a otros climas cada vez más son presentes aquí en el País Vasco. Por ejemplo, en ganadería la lengua azul, ¿no? Que era una enfermedad que estaba más en otra zona, ya está presente desde hace tiempo aquí. Y a nivel también, por ejemplo, de cultivos leñosos, bueno, pues también problemas de disponibilidad de agua, problemas de nuevas enfermedades o como eventos extremos como granizos, sequías, tormentas pueden afectar a la producción. Y, por tanto, bueno, pues lo que van a repercutir, sobre todo, es en una disminución de la producción, una necesidad mayor de alimentos extremos, o sea, de alimentos externos, perdón, y, bueno, también, o sea, por un lado va a afectar a la producción de alimentos, pero también nos va a afectar a nosotros como población, es decir, la menor disponibilidad de alimentos y un mayor precio en el mercado no es justa para todos, ¿no? Entonces, y se habla de brecha alimentaria y eso también es un efecto que el cambio climático tiene sobre los consumidores y ver, bueno, pues cómo cada vez más son mayores la inseguridad alimentaria en muchos hogares. Hace poco escuché un porcentaje, pero no sé muy bien la fuente, que el 18% de los niños habían dejado de ir a comedores escolares desde la pandemia por un poco de temas de accesibilidad a los comedores. También un poco lo que comentaba Olach de tema de efectos sobre o sea, los problemas estructurales que acarrea el sector agrario se agravan con el cambio climático, pues ante un sector muy envejecido. También es importante ver qué efectos tienen, por ejemplo, las olas de calor sombretemporeros en zonas o sea, creo que fue en 2020 que un temporero murió en Murcia por una ola de calor. O sea, son muchos efectos. O sea, el cambio climático afecta a la producción de alimentos, no solo o sea, a la producción en sí, pero también a las personas, a los consumidores y a los productores. Es un efecto bastante transversal. Sí, y que tenemos que ser capaces de analizar de forma sistémica, ¿no? Eso es lo complicado. Al final ver toda la cadena, pero todo el impacto que tiene, pues tú has comentado varias cosas, nuevas enfermedades, que, bueno, pues que a lo mejor el ganado de aquí no tenía plagas, ¿no? En la agricultura este verano salió, ¿no?, la noticia también que los pastores habían tenido que bajar de los pastos de Aralar pues porque no había pasto en plena temporada, estaba todo muy seco. Entonces, ¿tú dirías que afecta de la misma manera a todos los ámbitos? Es decir, en la parte más de producción primaria, de agricultura, ganadería, pesca, los impactos que estamos sufriendo afectan de manera igualitaria o hay alguno de los sectores que se están viendo ya más afectados? Hasta donde tú sepas, ¿eh? Ya, bueno, a ver, justo es un poco lo que comentaba, ¿no? O sea, un poco yo creo que también la agricultura es muy diversa, entonces hay sistemas que están más vinculados al territorio y tienen efectos, o sea, y los cambios y el cambio climático se ve más afectado. Pero también es verdad que la dependencia, o sea, por ejemplo, sistemas que no están tan vinculados pero dependen del exterior, también están afectados. O sea, no sé, o sea, es un poco lo que he dicho antes, creo que no te podría decir qué se puede ver afectado más, sino, bueno, un poco en general todo. Tú eres experta en temas de mitigación, ¿no? Y sobre todo con el tema de la ganadería. Los sistemas productivos ganaderos tal y como están ahora, pues no, porque es un poco lo que decía Olach, ¿no? Que a veces se demoniza mucho a algunos sectores, pero también hay una función de coexistencia y como parte del sistema que tiene un impacto positivo. Pero desde el punto de vista de emisiones y de mitigación con la producción de alimentos,
¿Cómo está el panorama ahora y cómo ves, ¿no? hacia dónde está virando? A ver, pues el panorama está muy polarizado. Yo creo que todos somos conscientes de que hay un gran debate social desde el punto sobre la ganadería, ¿no? Sí que es verdad que la ganadería es muy diversa, ¿no? Y no es todo blanco o negro, sino que la agricultura, la actividad, hay un montón de grises y está muy vinculado. O sea, el desarrollo agrario no ha sido el mismo en las mismas zonas y hay distintos sistemas productivos. Tenemos un grave problema con todos esos sistemas ganaderos que son industrias y macrogranjas que realmente están desvinculadas completamente del territorio, es decir, pero tienen unos efectos sobre el territorio en el que se encuentran, pues como puede ser el tema del porcino en Aragón, por ejemplo. Pero sí que es verdad que también hay sistemas ganaderos muy minoritarios, por los problemas estructurales que tiene el sector agrario, que realmente se ven afectados, por un lado, por esas agresiones que hay hacia el sector ganadero, cuando realmente son un sector que tiene pues mucho potencial de, por un lado, conservar pastos permanentes, meter carbono en los suelos, prevención de incendios en parques naturales. O sea, vemos que, por ejemplo, en muchas zonas en las que de incendios forestales, si hubiese la actividad ganadera como hacía un tiempo, pues probablemente los efectos serían no tan... No es todo blanco o negro, sino yo creo que es importante entender el contexto social y sobre todo respetar aquellas formas de ganadería que sí pueden aportar algo en este debate actual. Tenemos que aprender a movernos en los grises, ¿no? Eso es, yo creo que toda la paleta de colores. Yo creo que es difícil a veces sintetizar y a veces es necesario hacerlo, pero yo creo que sobre todo muchas veces el efecto que todo esto siempre tiene sobre los ganaderos o gente que realmente son los un poco, ¿no? El que hay que, o sea, sí que hay que ser, pues eso, no hay que tener, o sea, sí que hay que ser crítico con todos esos sistemas que son mayoritarios, que realmente están teniendo unos efectos negativos, pero sí que también hay que un poco escuchar y dar voz a aquellos que sí pueden aportar algo ante esta crisis climática que estamos viviendo. Sí, eso. La crisis climática es de todos, ¿no? De todos y para todos. Importante. Bueno, Josu, has dicho antes, lo he dicho en tu presentación, ¿no? que buscáis generar un impacto positivo mediante la transformación de la cadena alimentaria. No estamos hablando de eso, pues de la ganadería, de todo el debate que hay en la calle de la necesidad de transformar la cadena alimentaria, de incorporar transformaciones. ¿Qué transformación es esa? Sí, ahí haría un poco el sentimiento que tengo, ¿no? Como agente un poco nuevo en el sector, yo creo que ya es sabido que hacen falta cambios, ¿vale? Entonces creo que hay que proponer, está bien seguir investigando y generar ese debate, ¿no? El que estamos generando, pero creo que hay que acelerar realmente propuestas que tengan que ver pues, con todo esto que estamos hablando y que venimos hablando ya desde hace un tiempo, ¿no? Entonces yo creo que hay, no he estado en las primeras presentaciones, pero por destacar algunos datos, Europa importa el 70% de la proteína que consume en toda su cadena y nosotros hay una estimación de unos 180 kilos de alimento que desechamos a la basura, digamos en toda la cadena, ¿vale? No solo lo que va de mi frigorífico, sino aquello que cocino, que tiro, que lo que compro, lo que se tira en el supermercado, digamos como se ha mencionado antes, en toda la cadena, ¿no? Entonces, a mí estos dos datos, sumados un poco a todos los que se escuchan de, pues eso, de deforestaciones, de estrés hídrico, de emisiones y demás, creo que nos hemos acercado a un punto donde ya hay que proponer esas soluciones, ¿vale? Entonces, los insectos son una de ellas, ¿vale? No voy con la banderita de los insectos como solución final, sino que creo que la reflexión tiene que ser, tenemos que ser proactivos en propuestas alternativas. Creo que en los últimos años ha habido un gran auge de todo el tema del plant-based, por ejemplo, que creo que es positivo, donde creo que también hay que empezar a mirar un poco con lupa, ¿no? El plant-based, ¿qué hay detrás de esa palabra? Si simplemente nos conformamos con que sea de origen vegetal o no. O sea, así como tenemos que empezar a mirar grises quizá en la parte de ganadería, pues yo aquí recomendaría también hacerlo un poco. Y luego realmente detrás de ese plant-based pues creo que viene un auge de lo que son las proteínas alternativas, donde están los insectos, donde están pues las microalgas, donde hay tecnologías de fermentación.
Ahora se ha aprobado también recientemente, ¿no?, el pollo cultivado para poder comercializarlo en América, la FDA ya lo ha aprobado. No sé si me dejo alguna, los temas de micelio, cultivos de setas. Entonces, creo que todas ellas vienen en la misma ola, que es la que está empezando ahora, pues según el plant-based también se vaya un poco asentando y encontrando su lugar. Pero yo creo que es eso, ¿no? Tenemos que ser conscientes que tenemos que reducir pues, todo el impacto generado de toda la cadena. Y se puede hacer desde muchos frentes. Entonces, los insectos que tienen bueno, pues para mí, en comparación con otras fuentes de proteína convencionales, obviamente sale muy bien parado en consumo de agua, de suelo. Por ejemplo, utilizamos mucho menos suelo, pero es que ni cultivamos en el suelo, ¿vale? Al final no haces uso proactivo, digamos, del suelo. En los ratios de conversión, cuánto alimento necesito para producir 1 kilo de proteína, pues ahí, si me comparo con pollos, vacuno, todo lo que son ganaderías convencionales, sale muy bien parado, ¿vale? Por otro lado, el aporte nutricional. Obviamente los insectos pues, tienen un perfil de proteínas interesante, con todos los aminoácidos esenciales, con un perfil de grasas muy interesante. Tampoco o sea, los insectos también es otro saco, ¿vale? Ahí pues, se está hablando de muchos insectos, ahora hay 4 o 5 insectos que cada uno también pues, tiene su aplicación, entonces vamos a mirar con lupa cuando hablamos de insectos qué nos aporta cada uno de los insectos, que yo creo que también es un ejercicio pues es importante hacer, a mí como me toca, pues divulgar, ¿no? No es lo mismo comparar, si no comparo un pollo con una vaca, pues no voy a comparar un tenebrio con un grillo, ¿vale? Que hoy suena así un poco chiste, pero creo que tenemos que llegar a ese punto. Y es ahí donde la parte de reducción de recursos naturales, digamos, el tema de aporte nutricional, tercero, que Europa lo viene fomentando pues, con todo el tema de Green Deal, con todas sus estrategias. Yo también creo que estamos en ese punto, ¿no? Joder, sabemos hacia dónde vamos, pero no sabemos cómo. Entonces, esto es una alternativa. Y la cuarta, y creo que es la que tiene más importancia de por qué los insectos tienen sentido, es la parte de economía circular o bioeconomía que pueden fomentar, ¿no? Nosotros revalorizamos parte del subproducto de la industria alimentaria, con matices también, ¿vale? Da para otra sentada. En nuestro caso, no toda la alimentación es 100% circular, hay otras especies que sí lo permiten, pero quizá esos pues, acabarán vendiendo la proteína para alimentación animal, para piensos, ¿vale? En nuestro caso, como trabajamos para humanos, solo un 30% de nuestra dieta es circular y además, por cada kilo de insecto que producimos 1 kilo de excremento, ¿vale? Que con todo el tema de las nuevas políticas de reducción de fitosanitarios y demás, pesticidas y productos químicos que afectan luego directamente al suelo, pues también tenemos un subproducto que para todo lo que son cultivos, incluso buscar sinergias con el tema de plant-based, pues creo que es importante, ¿no? No somos conscientes en Euskadi de dónde producimos lo que comemos, de dónde viene la proteína, pero tampoco el fertilizante. Entonces, si vamos hacia una no autosuficiencia proteica ni de producción, pero sí un incremento o asegurar, digamos, la cadena alimentaria, que también hemos visto que es muy frágil, ¿no? Este año, pues nosotros estamos intentando que los insectos sean una alternativa más en todos estos cambios que hay que proponer. No sé si te he contestado o me he enrollado. Sí, me has contestado, no, está bien. Bueno, de hecho he probado el fertilizante de insectos en unas plantas en casa. ¿Has probado? Que me lo dieron, sí, lo he probado. He probado el fertilizante y va bien. Una pregunta que sí que te quería hacer, primero, o sea, vosotros tenéis una empresa, Insect Label, que se dedica a proponer, ¿no?, la proteína como proteína alternativa, los insectos. En una cultura como la nuestra, ¿no?, que estamos casi con una raíz ahí pegada, arraigados y necesitamos que esté todo... ¿Qué hay que hacer? ¿No? Porque me imagino que no es fácil introducir, ¿no? Cambiar un chuletón, para entendernos, o una tortilla de bacalao por una tortilla de insecto, o no sé, ¿qué tenemos que hacer para romper un poco esa barrera cultural, si se puede, o limarla? No, yo para que nos animemos. Somos conscientes que es muy reciente. Realmente las primeras puertas abiertas en la EFSA, como aceptando los insectos como novel food, se dieron en el 2018 y la primera aprobación de un reglamento como para poder comercializar productos derivados de insectos para consumo humano
se aprobó en 2021, ¿vale? Para una empresa francesa. Luego ha habido una serie de otras 2 o 3 empresas, todas de momento pues, un poco más hacia el norte, que creo que están más concienciados quizá con otro tipo de alimentación. Y en nuestro caso, pues respondiendo a tu pregunta, nuestro enfoque es intentar pegarle a todo, ¿no? Ahora mismo en la fase que estamos. Creemos que para que esa misión que compartimos se lleve a efectuar, pues tenemos que trabajar con las empresas. Entonces, en un enfoque B2B no tiene sentido que nosotros empecemos una lucha. Sí que hay algunas marcas y de hecho estamos colaborando con algunas marcas de barritas, sí, barritas principalmente, donde las recetas son insectos plus plant-based, ¿vale? O sea, estamos intentando también, yo creo que añadirnos a otras tendencias que creemos que pueden ser positivas. Pero hay una gran barrera cultural, hay una barrera normativa incluso todavía y hay una barrera de precio, ¿vale? Porque hasta que el sector se desarrolle, pues los precios no van a poder ser competitivos. Si el precio no es competitivo, la barrera cultural todavía pues ya se incrementa, nadie me quiere probar nada y demás. Entonces, desde hace un año sí que hemos percibido que las empresas, desde sus áreas de I+D y marketing sobre todo, quieren probarlo. ¿Por qué? Yo creo que es un poco ese auge del plant-based, pues ya se ha visto hasta dónde puede llegar, ahí hay unas cifras, estudios también, pues que cada uno las lee como quiere, y yo creo que están mirando lo siguiente, ¿no? Y nosotros lo que no queremos vender para ello, nosotros no vendemos insectos, sino vendemos ingredientes, ¿vale? Y le damos mucha importancia a cómo se percibe, a intentar poner en valor los beneficios que tiene. Hablamos siempre en un formato polvo que se puede incorporar en nuestros productos del día a día. Hemos hecho ya testeos pues, con análogos cárnicos, con salchichas, hamburguesas, barritas, panes, o sea, un poco intentando enseñar qué se puede hacer con esto también. Que nos bueno, costará, pues hay que pero seguir. todos animaros, ya hay productos de insectos, de proteína alternativa, pues podéis... Sí. Has dicho una cosa que es una clave también, que es las sinergias, ¿no? Al final, las sinergias y el marco normativo, que igual lo comentamos un poquito después. Bueno, Aitor, estamos hablando de comer insectos, estamos hablando de dietas, ¿no? Hay dietas que son más respetuosas o más pro planeta, no sé cómo decirlo, que otras. ¿Cómo afecta nuestra dieta al cambio climático, ¿no? Porque en realidad comemos lo que producimos y comemos de una manera determinada. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo afecta? Total, Egunon, y vamos, y muchas gracias por la invitación. Creo que antes lo ha dicho bastante bien Olatz y también en la presentación de Amaya, lo ligado que está el cambio climático con la alimentación. Yo quiero sumar un punto más al que quizás no hemos llegado todavía a la reflexión, y es la retroalimentación que hay entre cambio climático y la producción de los alimentos. Es decir, se habla mucho de que todo esto está ligado, pero a veces se nos olvida de cómo se acelera todo. Como esta metáfora que se utiliza mucho con los polos nos protegen del calentamiento global, eso refleja luz, más calor, se derriten más los polos, entonces más calor, más se derriten los polos. Esto está sucediendo, ¿no? Lo impredecible que es el clima ahora mismo hace que la producción de alimentos sea menos eficiente y que tengamos desperdicio, pero en el propio campo, y que tengamos crisis migratorias y que los temporeros se estén moviendo de países y que algunas cosechas se queden desperdiciadas. Entonces, si no somos capaces de romper la rueda e ir hacia modelos productivos que sean más sostenibles, vamos a seguir acelerando todo este ciclo. Lo bueno que tiene la alimentación es que es de los pocos sectores, y yo creo que es lo que precisamente nos lleva a hablar de la comida, es de los pocos sectores que podemos empezar a cambiarlo mañana. No es como el sector energético, que necesita unos años para reinventarse. No es como el sector, por ejemplo, de la movilidad o del transporte, que necesitaría unos años para reinventarse. No es el urbanismo, no es cómo están diseñadas las ciudades, que necesitaremos una proyección de aquí de 7 a 8 años. Se puede cambiar, pero tarda. La alimentación podríamos empezar a transformarla mañana mismo, porque realmente los alimentos ya los estamos produciendo, muchos de ellos se acaban desperdiciando, otros tantos se utilizan de forma poco ineficiente, sobre todo por el ciclo que entra dentro de la producción animal, especialmente la salvaje a nivel mundial, ¿no? La gran cantidad de superficie que acabamos destinando, que veíamos al inicio con Amaya, que todo lo que cultivamos para animales, porque ojalá estuviese la producción animal tan integrada como a veces se nos pretende vender, como la estampa bucólica, ¿me entendéis? Como Galicia, como Picos de Europa, como Euskadi, que se hacen en muchos sitios bien, pero yo creo que además, lo ha dicho antes Inma, que sigue sin ser representativa. Cuando hablamos de cómo es la producción animal mundial,
no nos vamos a ese modelo que está integrado dentro de la circularidad de cómo debería ser. Esto nos lleva a bueno, cómo nos alimentamos, ¿no? Me pongo ya el sombrero de nutricionista y creo que tenemos una gran noticia, y es que no hay que sacrificar nada. Podríamos hacernos una pregunta súper pertinente, que sería, vale, guay, vamos a comer sostenible, pero ¿a cambio de qué? ¿A qué vamos a renunciar? ¿Vamos a renunciar a salud? ¿Vamos a renunciar a placer? ¿Vamos a renunciar y vamos a poner por delante, no sé, que nos vayan a faltar ciertos nutrientes por el hecho de irnos hacia un modelo más sostenible? Y nos estamos dando cuenta que no, que lo que tenemos es un sesgazo absoluto de este paradigma que a veces nos llega a la sociedad de cuando tenemos que desacelerar este crecimiento sostenible, que hay que desacelerarlo y darnos cuenta de que cuando hablamos a ciertas renuncias, no son renuncias, es que nunca tendrían que haber sucedido. ¿A qué me refiero? Eso de, voy a renunciar a mi coche. ¿Qué es ese modelo del coche, de un cacharro de 1 tonelada, 500 en tu casa, parado el 95% del tiempo y que cuando lo coges es únicamente para aparcarlo? ¿Cuál es ese modelo de la camiseta de 6 euros? ¿Cuál es ese modelo del Primark, de zapatillas a 9 euros? Y la cinta de lomo a 5,99 y las pechugas de pollo a 6. ¿Ese es el modelo? Eso es... No es que hay que renunciar a eso como si tuviésemos que dejarlo atrás. Es que eso nunca se tenía que haber integrado. Porque las repercusiones de ese modelo nunca las hemos sufrido el ser humano. Se han externalizado y ahora no las estamos tragando. De aquellos barros, estos lodos. A ver, cuando nos viene todo lo que le hemos hecho a los animales, todo lo que le hemos hecho al medio ambiente, todo lo que le hemos hecho a otros seres humanos que están explotados y que son los que encima están pagando toda la repercusión del cambio climático, porque los países que generan el cambio climático están en el norte y quien se lo come está en el sur. Es decir, como todo esto está completamente desintegrado, lo estamos sufriendo de una manera muy paradójica. Y entonces, cuando nos hacemos esta pregunta de ¿y comer sostenible a qué nos hace renunciar? A nada, porque es lo que estamos recomendando desde hace 2 décadas en salud pública. Más productos frescos, más origen vegetal, más local, más temporada. Es que no estamos diciendo absolutamente nada nuevo. Y por motivos que muchas veces no están ni siquiera ligados a las puras emisiones, ¿no? Que ahora el CO2 es la moneda de cambio con la que nos entendemos todo el mundo, que está guay que tengamos un medidor común. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del local y de temporada, que es como súper útil para, no sé, para medir el transporte, nos damos cuenta que el transporte en la alimentación tiene muy pocas emisiones asociadas, el 10% de media. Entonces, ¿por qué hacemos tanto hincapié en local y de temporada? Muy sencillo, porque el local y de temporada implica otras cosas. Implica la circularidad, implica que no hay transnacionales de por medio. Cuando es luego el local y de temporada, ¿qué es? Pues vegetal y materia prima. No hay bollos de temporada, no hay refrescos locales, ¿no? O ¿dónde está no sé, la típica palmera de chocolate de primavera? Eso no existe. El local y de temporada siempre se asocia normalmente a un producto fresco, materia prima, íntimamente ligado al entorno. Y entonces, cuando recomendamos esa pauta, estamos dando mucho, que además tiene un impacto social. Hablabais también del arraigo al campo, del arraigo de lo rural, de la no desaparición de los pueblos. Y ahí el local y de temporada tiene mucho que decir. Si hubiera que decir 4 ejes de una alimentación saludable y sostenible, uno sería la proteína, que yo creo que a lo mejor ahora entraremos, porque el nitrógeno tiene sus particularidades y el gran reto de la siguiente década es la generación de la proteína sostenible, porque en el resto no hay tantas diferencias, ¿no? Entre las verduras, entre los cereales, entre los tubérculos hay poca diferencia. Donde nos encontramos el gran melón es en cómo producir proteína. Lo adelanto, o sea, creo que lo hemos empezado con los insectos y ahora podemos continuar a lo mejor por ahí o hago una alusión. Lo siguiente sería el local y de temporada. El tercer reto sería seguramente el desperdicio alimentario, que ya lo hemos dicho en la introducción. Y un cuarto que creo todavía no ha salido a la palestra, que es el uso responsable de envases que estamos teniendo actualmente, sobre todo pues, con la persistencia de aquellos envases de un solo uso que estamos dejando en el planeta y que tienen un impacto. Así que vamos, seguro que ahora en la mesa redonda van saliendo estos temitas. Sí, a ver, el tema del desperdicio alimentario es algo que bueno, lo ha comentado Lats, lo comentó Amaya antes, es así porque producimos mucho más de lo que consumimos, ¿no? y consumimos mucho, quiero decir, lo de comer con los ojos es literal, ¿no? Cuando vamos a hacer la compra muchas veces. Así que, bueno, vemos problemas, que los hay,
pero también tiene que haber soluciones, ¿no? De alguna manera. A mí me suele gustar poner en valor las buenas prácticas y cosas que se hacen bien y además ver en qué ámbitos se está avanzando y cómo podemos contribuir también pues nosotros desde nuestros ámbitos de investigación y demás. Entonces sí que te quería preguntar a ti, Olat, pues si nos puedes dar unas ideas de los modelos innovadores que se están trabajando para minimizar este impacto que hay del cambio climático en los sistemas productivos relacionados con la alimentación. Ya digo relacionados, porque vemos que no es solo la granja o la huerta. Bueno, ahora mismo la innovación, ha comentado Josu también, estamos viviendo como en una época de estrategias con este objetivo tan ambicioso que se planteó Europa de ser climáticamente neutro para el año 2050. Eso supone que todos los sectores tienen que aportar a ello, ¿no? Entonces, a lo que nos afecta al sector primario sería la estrategia de la granja a la mesa, que nos marca unos objetivos muy ambiciosos y todas las líneas de investigación e innovación ahora se van a poder responder, ¿no? Que ya anteriormente ya tienen una trayectoria, esto no sale de la nada, obviamente. Pero bueno, pues todo el proceso de innovación pues está ligado a, primero, conseguir reducir el uso de fertilizantes en un 20%, que es un reto importante. Entonces, ¿cómo se está consiguiendo? Pues bueno, hay muchísimos trabajos de lo que llamamos agricultura 4.0, agricultura de precisión. Estamos en el mundo de la sensórica, de la robotización, del análisis de datos, que a veces es más importante saber analizar toda esa cantidad de datos que tenemos, porque nos está dando muchísima información de cuando va el agricultor en el tractor, sabe perfectamente con un mapa cuánto tiene que fertilizar aquí y cuánto tiene que fertilizar ahí, ¿no? En base a lo que necesita la planta, lo que necesita el suelo, y eso necesita pues, muchos sensores, muchos datos, tratamiento de imágenes de satélite, etc. Entonces, la parte de fertilización está yendo más para esa línea. Lo mismo pasa con los fitosanitarios. Tenemos el reto de reducir el 50% del uso de fitosanitarios y desplazar los fitosanitarios, que cada vez tenemos menos fitosanitarios por el efecto que tienen en el clima y en la salud también, ¿no? Entonces, bueno, pues la parte de fitosanitarios está a aplicarlos bien, igual que con la fertilización, aplicando fitosanitarios de forma de precisión, como llamamos, y también al probar pues, nuevas alternativas más naturales que sustituyan a los fitosanitarios más sintéticos. El tercer grande reto sería el tema de la alimentación animal. Ya se ha comentado pues, todo el impacto que tiene la ganadería, que obviamente hay que mejorarlo. Se está haciendo mucho para mejorarlo. Se están probando nuevas dietas muy específicas y se está cuantificando, sustituyendo la soja y aplicando un cereal o unos residuos, por ejemplo, que se generan en la bodega o residuos que se generan con el pozo de café, por ejemplo. Se está viendo que se están haciendo unos piensos muy, muy específicos que están reduciendo mucho las emisiones de metano, que es el problema de la ganadería. Con eso está unido pues, a las nuevas fuentes alternativas que ya ha comentado Josu, que también hay que impulsar. Esa sería más la parte de la ganadería. También la mejora genética, porque la mejora genética en animal ahora mismo ha ido más a la parte más productiva, pero también hay que mejorarlo y también tenemos que ir a la parte más eficiente. Otro grande objetivo principal sería el que la superficie, el 25% de la superficie agro en Europa sea de cultivo ecológico, se maneje de forma ecológica. Eso en Euskadi es un reto por las condiciones climáticas que tenemos ahora, pero se está trabajando mucho. Hay un plan del Gobierno que se llama el FOPE, que ya lleva años trabajando y en el que se está aumentando muchísimo la superficie ecológica en Euskadi. No sé si me dejo alguno más. Estaría el tema de la bioeconomía. El sector primario no solo va a ser el proveedor de los alimentos, sino estamos viendo que a través de la biomasa, con muchísima tecnología, y me gustaría dar un dato, en Euskadi, dentro del BRTA, que sería la asociación de los 17 centros tecnológicos, 10 estamos trabajando en bioeconomía. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos poniendo en marcha tecnología que nos permite sacar de la biomasa y de los subproductos del sector primario materiales que sustituyen a los materiales fósiles. Por ejemplo, los envases, estamos diciendo, envases de plástico, ¿no? Que es uno de los grandes problemas. Pues bueno, ya tenemos tecnología puesta a punto que a través del lactosuero, que es un problema para el sector primario, se están sacando bioplásticos que se sustituyen a ese plástico. O lo mismo con los purines y estiércoles, se puede sacar energía de esos purines. O el sector de la automoción, por ejemplo, está apretando muchísimo para sustituir el plástico que se utiliza en los coches y estamos viendo que hay tecnología puesta a punto para, a través de los residuos de bodegas, residuos y subproductos que se generan en el sector primario, resulta que ahora van a ser los proveedores de materias fundamentales para poder vivir. Entonces, yo diría que más o menos, no sé si me dejo alguna, sería fertilizantes, fitosanitarios, agricultura ecológica, alimentación y bienestar animal, es otro de los grandes retos, ¿no? Entonces, dentro de bienestar animal, pues también estamos enfocados más que nada a la ganadería 4.0, pues al utilizar
GPS en el ganado para saber exactamente qué movimientos tiene el ganado, para detectar que puede que está sufriendo alguna enfermedad, de ahí atacarla de forma temprana, que otro de los retos que se me ha olvidado sería el reducir en un 50% los antibióticos por el problema tan grande que hay de resistencia a antibióticos. Entonces, yo diría que esos son los puntos que nos están marcando hacia dónde innovar y que con el expertise anterior que tenemos, pues poco a poco se van aclarando. Sí, o sea, avanzamos hacia un sistema mucho más, no sé cómo decir, natural, ¿no? Sí. A renaturalizar nuestra y producción más, de alimentos de alguna manera. Sí, integrado también, ¿no? Aquí el concepto Integrado. One Health, que bueno, Inma sería la experta también en este campo, pero bueno, el intentar cohesionar eso, pues el efecto que tienen la salud de los animales, la salud humana y el medio ambiente es muy importante también. Sí, y me parece también relevante lo que has dicho porque se suele asociar, ¿no? Este avance en materia de sostenibilidad a la tecnología, ¿no? Hablamos temas de precisión, tenemos que tener datos. Bueno, yo dejo también encima de la mesa que la tecnología es solución, pero también genera mucho residuo, ¿no? La electrónica, ¿no? Por ejemplo, y es mi campo, pero genera... O sea, que es algo que también hay que hacer, buscar la manera de que sea de mínimo impacto, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues Inma es experta en One Health, ¿no? Hemos trabajado en conjunto con Neiker y otros agentes, hemos trabajado un poco en entender en el tema de resistencia a antibióticos, cuál es el rol del medio ambiente en toda la diseminación y un poco tener ese enfoque no tan antropocéntrico, siempre de no sanar la salud humana, sino ver que realmente, pues ante un problema como es el de la resistencia a antibióticos, el medio ambiente y un poco las condiciones actuales tienen mucho que ver y que es necesario tener un enfoque integrado para abordar pues un problema como es el de la resistencia a antibióticos. Por eso es un poco lo que hemos trabajado en BC3, algunas compañeras y yo. Sí, al final, o sea, nuestra salud depende mucho también depende totalmente casi de Pero lo la que salud de comemos, los ecosistemas, ¿no? y de los animales también ecosistemas. depende un poco de nuestra forma de actuar y de hacer. Sí. Totalmente. A mí sí que me gustaría, eso, pues volviendo a la expertise que tú tienes en la región, si nos puedes contar alguna estrategia o al poner algún ejemplo, algún caso concreto, a lo mejor de esas estrategias en agricultura, en ganadería, ¿no? Que se están aplicando ya para mitigar y para adaptarnos, ¿no? A los efectos del cambio climático. Bueno, eso la que puede. Yo digo, llevo 11 años viviendo en el País Vasco frente a Olatz y es más experta Olatz que yo, pero si bueno, no es sí País que Vasco, es verdad. me da igual. Pero es un poco, ¿no? Yo creo que ¿qué se está haciendo a nivel, pues a nivel institucional? Olatz ha hablado un poquito de la estrategia de la granja a la mesa, ¿no? Que es un poco dentro de ese Gran Pacto Verde Europeo a lo que nos enfrentamos estos próximos años. Dentro de ella, destacar la ley de sistemas agroalimentarios, que creo que va a ser el año que viene, pues distintas iniciativas también, el tema del carbon farming o el tema de la ley de restauración de ecosistemas, que un poco intenta ir hacia esos sistemas agrarios vinculados al ecosistema y no tan externos. Luego, pues medidas que ha mencionado, que claro, es que es lo que he dicho antes, la agricultura se mueve desde drones hasta sistemas totalmente locales, más rústicos, quiero decir, es muy variada. Pero eso también, a nivel legislativo también analizar la PAC, ¿no? Y el nuevo periodo de la política agraria común en el que empezamos, en el que realmente el clima es el eje central que ha integrado esa ley, y ver cómo, pues ya antes, en un principio, hace unos años, se hacían pagos de forma voluntaria a los ganaderos o agricultores por ciertas prácticas, y ahora esas prácticas son necesarias para realmente recibir esos pagos. También se puede hablar yo creo que en tema de abordar cómo otros sistemas de gobernanza a nivel más local o regional han ido incrementando estos años, temas de huertos urbanos, grupos de consumo que realmente han fortalecido otros tipos de agricultura más local, más cercana. También en algunas ciudades se habla de consejos alimentarios en los que se tratan estos temas más a nivel local y más acciones locales, y un poco yo creo que hay varias
A nivel de prácticas, por ejemplo, de agricultura o de ganadería, sí que se habla mucho, por ejemplo, de la agricultura regenerativa, de la ganadería extensiva. O sea, ¿tú crees que es factible, desde un punto de vista de producción y de consumo, pensando en que todos los sistemas se adapten, ¿no? Yo soy un agricultor, imagínate una agricultora que quiero avanzar y quiero adaptar mi sistema ganadero de alguna forma y decir, venga, pues voy a incorporar prácticas de ganadería extensiva. ¿Piensas que el sistema que tenemos de producción está adaptado, sobre todo a nivel de pequeños agricultores y demás? A ver, es complicada la pregunta porque es que por un lado está ese tipo de ganadería, ¿no?, del que estamos hablando, que realmente no es una ganadería que muchas veces sea un ganadero el responsable de ese tipo de prácticas, ¿no? Pero, o sea, no sé muy bien cómo contestarte a esta pregunta. Vaya. A ver, sí, no, es porque, a ver, a nivel de ganadería, a día de hoy hay muchas estrategias de mitigación que son posibles, ¿no? O sea, por ejemplo, existen medidas de mitigación en tema de purines para diferentes explotaciones, ya sea, o sea, no solamente de porcino o de aviar, sino, por ejemplo, en explotaciones de vacuno lechero. También ahora está aprobado una molécula para evitar emisiones de metano en vacuno de leche, aprobada por la EFSA también, la 3-NOP. Luego también existen otras medidas que se pueden llevar a cabo en las instalaciones para evitar emisiones de amoníaco, que muchas veces están también condicionadas por regulaciones que obligan a eso, pero luego sí que es verdad que a nivel, pues es muy, o sea, sí que la ganadería extensiva o la ganadería regenerativa son modelos de agricultura en las que o sea, modelos más convencionales pueden pasar a ese tipo de agricultura, pero siempre teniendo en cuenta que hay que contextualizar qué porcentaje de agricultura es una y qué porcentaje de agricultura es otra. O sea, por eso no toda la ganadería puede ser, porque hay mucha ganadería, ¿no? Eso es una cosa a la que yo creo que todos tenemos claro. Entonces, hay ciertos modelos que sí que podrían hacer una transformación más fácil hacia una ganadería más extensiva o ganadería regenerativa. Vale, no, la pregunta iba por ahí, me Eso es un poco... Sí. Bueno, Josu, ya nos has contado un poco algunas cosas que, bueno, lo que hacéis, la barrera cultural, ¿qué queda por hacer? O sea, siguientes pasos, ¿qué nos queda por hacer? Aquí si dijeses, bueno, pues yo de aquí a 5 años... A ver, en nuestro sector en concreto, marca tú, no, es muy incipiente. O sea, nosotros tenemos el código de explotación, el registro ganadero aquí en Euskadi, que de momento somos los únicos también. O sea, es que somos los únicos. En cada comunidad diría que hay un proyecto o dos máximo a nivel estatal. O sea, realmente está todo por hacer. El principal cambio que diría, ritmo y velocidad institucional. A nosotros nos ha afectado, a ver, esto también yo poniéndome en el lugar de las instituciones hace 5 años, cuando yo iba a tocar la puerta y les decía, oye, quiero montar una granja de insectos, o sea, les entiendo, ¿vale? Ha habido un cambio, desde hace 2 años yo creo que sí que están entendiendo, joder, que hay que acelerar, hay que cambiar temas, pero bueno, pues necesitamos apoyo, eso, pues para licencias, para acelerar que ellos aprendan, que vayan ellos haciendo preguntas a Madrid, a Europa, o sea, un poco implicarles, que encajen estas alternativas novedosas en líneas que igual en otras pues están ya muy estandarizadas, ¿no? El tipo de ayudas que se dan en estos sectores primarios pues son de una tipología X, que igual ahora la nueva hornada de proteína alternativa pues igual no encaja ahí. Entonces yo una de las cosas sí que pediría pues sería eso, y luego honestidad y coherencia. O sea, un poco estoy hacia todos que creo que a veces lo perdemos. O sea, hay mucho greenwashing de sostenibilidad, no sostenibilidad. Esto se traduce lo que ha comentado él. Yo no voy al packaging solo en el envase, sino el etiquetado también. ¿Qué comunicas, no comunicas? Oye, ¿yo qué etiqueta puedo poner? Se está trabajando en Europa para que todo el insecto sea ecológico también, por ejemplo, orgánico o ecológico. Me invento un sello de Planet Friendly.
¿tiene sentido? ¿Cómo lo demuestro también, ¿no? O sea, ¿me van a comprar por ello, no? Entonces, yo creo que en ese campo también, por ejemplo, mira, con Olatz y demás estamos trabajando en medir todo el tema de ciclo de vida. Joder, si soy capaz de decir realmente el impacto que tiene mi proteína y soy capaz de demostrar eso, pues ya tengo otro argumento, ¿no? Más allá del precio, del aporte nutricional y demás. Entonces, a nivel institucional trabajar y a nivel de honestidad y coherencia, que para mí se traduce en, joder, qué claims puede haber detrás de todo esto. O sea, ¿hacia dónde vamos? Vamos a seguir, no sé, ahí me voy a callar. Me ahorro el matiz. No, pero has puesto encima de la mesa cosas que son muy importantes, ¿no? Se suele decir que la sociedad va por delante muchas veces de las normas. A veces no es así, a veces es verdad que la norma empuja o aprieta, pero otras veces, sobre todo cuando son campos muy incipientes, sí que el marco institucional es lento, no está preparado y hay que arriesgar. Entonces, pues... Luego yo también soy consciente que es un sector que, o sea, cuando hablamos de salud, o sea, asumimos que todo lo que está en el mercado europeo en alimentación, pues mínimo saludable se da, o sea, algo de seguridad alimentaria. Creo que los protocolos que lo hemos sufrido el último año, de los pasos que hay que dar para que te aprueben un Novel Food y demás, o sea, lo bueno que tiene que todos nosotros estemos seguros porque un producto tarda en aceptarse o en incorporarse en nuestra cadena, ¿no? Pues lo que ganas de seguridad lo pierdes en tiempos también. Entonces, pues bueno, yo creo que es un poco... Es complicado encontrar, yo creo, ahí el balance de tiempos también. Sí, también, bueno, que yo me lo planteo muchas veces, ¿no? Que tenemos mucha información, pero sabemos interpretar algo tan básico como es una etiqueta, ¿no? Que ni ahí nos ponemos de acuerdo a veces con el etiquetado. Entonces, pues ya empezando por eso, que es algo elemental, pues podríamos avanzar bastante. Aitor, a ver, aquí que hemos hablado ya de un montón de cosas, hemos puesto encima un poco la dieta, la One Health, ¿no? Ese concepto integrado de que somos parte también de un ecosistema. Y tenía preparada esta pregunta para ti, ¿no? Si la salud de las personas y la del planeta está relacionada, que ha quedado claro que sí, muy relacionada. ¿Y qué podemos hacer? O sea, si queremos empezar a cambiar, hoy salgo de aquí, tengo ruido ya en la cabeza porque me habéis dicho por activa y por pasiva que puedes actuar, ¿no? Eres objeto, eres una persona activa y eres parte de este sistema. ¿Qué podemos hacer para nosotros, como personas que vamos a consumir y comprar productos todos los días, lo hagamos de una forma que digamos, estoy orgulloso, estoy contribuyendo a que mi planeta es un planeta que va en la buena dirección? Yo creo que la transformación va a venir, por un lado, por el cambio individual, pero no hay que perder de vista que los cambios de gran consumo, de donde deben ser impulsados, y creo que lo decía Maya en la introducción, tiene que ser también de lo que hacen las administraciones y las instituciones para facilitar los cambios, porque si no los vamos a dejar prácticamente como la lucha anecdótica que cada una de nosotras vamos a hacer al llegar a casa, como desde el autoconsumo, que tiene muchísima importancia, pero es que hay veces que los esfuerzos, o sea, serán más cuesta abajo si el entorno no lo facilita. Aquí, por ejemplo, el sector de la restauración o las colectividades tiene una gran contribución, y también recogiendo buenas prácticas que se están haciendo en otras regiones. Tenemos el caso de Cataluña, Euskadi ha hecho mucho por esto, Comunidad Valenciana, donde ya no solo se están haciendo recomendaciones de dietas sostenibles, sino que se están empezando a aterrizar, que esa es la parte que importa, en pliegos de condiciones. En el momento en el que esto se transforme en un pliego de condición, en el momento en el que un comedor escolar, en el momento en el que un hospital, en el momento en el que la restauración empiece a ser mucho más permeable y escuche estas cuestiones, vamos a conseguir una transformación mucho mayor que el que podemos hacer reduciendo a nivel particular 30, 40 veces al año nuestro impacto, que está muy bien y eso es necesario, porque al fin y al cabo no perdamos de vista que si estamos en una crisis climática, estamos en una crisis climática a la que hemos contribuido cada ser humano con nuestro consumo. Que yo sé que hay un argumento muy cenizo y está siempre esa frase de, bueno, por lo que yo haga no va a cambiar nada. También pensaría alguien en 1940, antes de empezar a contaminar, y diría, bueno, por un poco que contamine, tampoco me voy a cargar el planeta. Y aquí estamos, ¿no?
y aquí estamos en menos de un siglo. Entonces, claro que nuestro impacto individual tiene una gran capacidad de transformación, pero creo que tiene que venir verdaderamente desde las colectividades, porque nos va a ayudar a normalizarlo, nos va a ayudar a que cambien mucho más esas raciones de consumo, ya por llevarlo a un elemento muy práctico, para que podamos cambiar el paradigma de nuestra dieta. Es que no nos vale únicamente con recomendaciones. Ahora mismo los consumos en España son absolutamente desmedidos. Hablo más o menos datos de memoria, pero es que estamos hablando entre 50 y 55 kilos de carne al año. Estamos hablando de 80 y pico litros de leche y yogur. Estamos hablando por de... persona, dices, Sí, ¿no? sí, per cápita y anual. No, al día no. 50-55 de carne, 80 y pico de yogur y lácteos, 20 y pico de pescado, 20 y pico de quesos, 8 de huevos y de legumbre 3,8, 3,6. Es decir, es que estamos hablando de una desproporción de casi un 98% de proteína animal frente a la proteína vegetal. Porque estoy sacando de aquí a los cereales porque sabemos que son más fuente de hidrato de carbono que fuente de proteína. Es una desproporción absoluta. Y entonces aquí la restauración tiene mucho que decir para que nuestra gastronomía no acabe únicamente en carne, pescado, carne, pescado, carne, pescado y empecemos a integrar proteínas alternativas, como estáis diciendo, que para mí formarán parte de la transición. A mí me gusta decir que son como el coche eléctrico, que van a ayudar a mitigar, pero no es el modelo de cambio de paradigma que necesitamos. Lo que necesitamos son la bicicleta. Y la bicicleta, en este caso, es la proteína vegetal a día de hoy. Es que tenemos un cacharro, tenemos un ser vivo que crece del sol, que coge los nutrientes de la tierra y que secuestra carbono atmosférico. Si lo tuviéramos que inventar, que secuestra carbono, que pilla la energía del sol y los nutrientes del suelo, las plantas, ¿no? Es decir, que tenemos la solución ahí. Muchas veces miramos soluciones exóticas, pero los garbanzos no suenan exóticos, ¿no? Las alubias no suenan exóticas. Bueno, es posible que a lo mejor la solución pase por ciertas transiciones, al igual que muchos otros sectores se han ido modulando a sí mismos y las revoluciones nunca son de un día para otro y vamos a transicionar durante 20 años, 30 años, pero a día de hoy yo creo que el futuro tiene pinta de que va a ser muy vegetal, muy vegetal. Otra pregunta, porque has dicho hay unos números que lo que me viene a la cabeza es si comemos demasiado, ¿no? Porque me he visto con los 55 kilos de carne amontonados ahí. Esa es una pregunta muy buena, Cinta, porque a diferencia de una crisis generada por una crisis de consumo, en la alimentación no podemos hacer como en la tecnología, en la electrónica, en los vehículos. No podemos simplemente decir, bueno, pues como menos, ¿no? Es decir, la alimentación es uno de los sectores en los que necesariamente tienes que comer lo que necesitas, pero de una manera más sostenible. No puedes reducir el número de móviles, no puedes reducir el número de coches, no puedes reducir el número de textil. En la alimentación hay que comer. Claro que comemos de más. Vivimos en una... Antes de que llegase la COVID-19, la palabra pandemia la utilizamos en salud pública para decir la pandemia de obesidad. Antes, es decir, ahí hay un excedente, pero de todos modos no lo atribuiría a que estamos comiendo de más, porque el verdadero impacto de nuestra alimentación viene más por cómo comemos, más que por ese 120-125% de más que comemos, que, ojo, no tiene que ser tenido en cuenta a la ligera, pero es más el cómo que el cuánto, bajo mi opinión. Bueno, para ir terminando, porque creo que ya vamos un poco al ras, ha salido encima de la mesa y lo habéis comentado todos pues desde vuestra posición el tema de la gobernanza y los instrumentos, ¿no?, que necesitamos para poder avanzar. Cuando se habla de gobernanza, pues hay muchos niveles de gobernanza, ¿no? Aquí, pues si pensamos Europa, España, las regiones, la ciudad, ¿cuál diríais que es para llegar al mayor número de personas la escala clave, ¿no?, la escala clave de actuación para potenciar un poco ese cambio? Bueno, a
A ver, yo creo que Europa está marcando muy bien las directrices y nos las marca y tenemos que cumplir eso, pero luego, claro, si nosotros no tenemos instrumentos para poner en marcha eso que pone Europa, pues vamos mal, ¿no? Entonces, yo creo que lo que más nos afecta directamente a esas ayudas que comentaba Josu, pues para poner en marcha nuevos proyectos que están relacionados, que vayan a una mayor sostenibilidad, pues obviamente la escala local es importante, siempre bajo el paraguas pues más nacional y europeo. Pero más que la escala, yo creo que lo más importante es que esté relacionado todo, ¿no? O sea, que las políticas se basen en datos científicos, que los datos científicos y la investigación se base en la necesidad que tiene la sociedad, que haya emprendedores, pues como bien comentaba Josu, o sea, al final creo que se tiene que generar un ecosistema que yo creo que afortunadamente aquí sí lo tenemos, ¿no? Tenemos un carácter emprendedor. Tenemos, bueno, pues yo creo que hay un ecosistema relacionado con la agricultura, con la gastronomía, pues muy potente, que nos permite hacer eso. Es verdad que hay que ser más ágiles, también estoy de acuerdo con Josu cuando comentaba que la agilidad, o sea, al final puede haber muchas normativas y muchas subvenciones, pero que si no llegan tampoco, si llegan tarde no sirven, y creo que hay que ser ágiles, pero creo que la escala debe ser esa. Primero se lo tiene que creer el que tenemos inmediatamente más arriba, ¿no? Que sería el gobierno local, pero bajo el paraguas de Europa, y luego que en esas políticas formen parte y que sean pues, actores claves toda la sociedad también, y que se base en la ciencia, desde luego. Sí, a ver, se habla mucho, ¿no? de eso, de esa gobernanza participativa y de que estén alineadas todas las políticas, o sea, que no sean una carrera por sacar mi ley o por sacar mi norma o por lo que sea, que bueno, por todo lo que habéis dicho entiendo que estáis todos de acuerdo en eso. Si pudiésemos pedir algo hoy, decir, bueno, pues yo si pudiese, Josu ya lo ha dicho, yo rapidez, ¿no? Que no tengamos que estar tocando y pidiendo. Si tuviésemos que pedir algo hoy así en general o lanzar un mensaje a la sociedad, como una idea fuerza, ¿no? Para acabar con esto, ¿cuál sería? ¿Qué os gustaría transmitir? ¿Quién se lanza? Una pregunta difícil. Una idea fuerza. Empiezo. Me animo. No, yo también creo que se olvida muchas veces dónde y por qué se está generando este debate y dónde hay personas, dónde se produce y dónde comemos, ¿vale? Europa, pues tenemos una densidad poblacional bastante baja y es donde estamos intentando ser punta de lanza. Si te vas a India o a China, es otra historia, sumas las dos y ya tienes casi la mitad de la población del planeta, ¿no? Entonces, a veces sí que tengo la sensación que estamos intentando inventar desde aquí una rueda que no va acorde con la realidad que tenemos allí. Eso por un lado, ¿vale? No sé hasta qué punto Europa podrá luego marcar también las pautas para el resto de países. Y luego otro tema que es un poco, no sé si es el foro para decirlo, cuando la variable del precio pesa mucho, ¿vale? Por desgracia o para bien, tanto a nivel particular como a nivel negocio. No está siendo el mejor año a nivel personal, se ha perdido poder adquisitivo pues, por todo el contexto que está pasando, aquí incluso un poco más, ¿no? Si comparas sueldos con Europa o lo que sea. Entonces sí que se está viendo pues, un parón quizá en tendencias que hasta hace 2 años o 1 año pues, eran muy claras, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues, el tema del vegetal pues, discrepo un poco con él. Hay estudios que dicen que el 50% de la dieta, no sé si mundial, europea o qué era, no me acuerdo muy bien, para el 2050 podrá ser vegetal, ¿vale? Hay otros que dicen que no, ¿vale? ¿Qué pasa? Según hemos ido perdiendo poder adquisitivo, hemos dejado de comprar el Eura que está en Eroski y hemos vuelto al pollo, ¿vale? Entonces sí que hay un tema todavía de esas proteínas alternativas. Creo que tenemos que pensar, joder, el precio, si hay que ayudarles, subvencionarlos, bonificarlos o subir el precio de los pechugas, que es imposible que estén a esos precios, ¿no? Pero sí que creo que, uno, lo que he dicho antes, que de dónde estamos mirando el problema y qué problema queremos solucionar, si es uno local o es el global, porque un problema global es complicado solucionar. Y lo siguiente, el tema de que cuando no tenemos en el bolsillo nos olvidamos un poquito, ¿no? de todos estos debates, ideas y demás, y ahí, ahí hay un problema. O sea, no puede ser que una transición que para mí estaba tan clara y que sigue estando tan clara porque la dirección está clara cuál es,
que se ralentice tanto pues por el contexto que hemos tenido. O sea, ves estudios, Beyond Meat, cuánto se va a vender, temas de bolsas, hay un buen parón de todo el tema del plant-based, que obviamente a la proteína alternativa pues también le afecta. O sea, ¿vale? Y eso sería un poco mi cierre. No sé si es el mejor cierre del mundo, así os dejo que le deis la vuelta a esto, ¿vale? ¿No? Os queda la parte optimista. La realidad, no, que creo que a veces también hace falta hablar de la realidad, honestamente, y que muchas veces pues eso, intentamos generar conversaciones muy... Sí, de lo que toca hablar, ¿no? O sea, de manera un poco superficial o no sé, creo que eso es algo sistémico, ¿eh? Y a mí creo que en este tema, con el poco tiempo que hay y demás, pues creo que nos toca a todos los que estamos metidos en el sector meter el dedo y profundizar de verdad. No, has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Que se suele decir. A mí mismo, al final... a todos, ¿eh? O sea, que es un poco... No, pero sí que se asocia mucho en general, el sostenible es más caro, ¿no? Esto es más caro y ahí yo creo que sí que hay que hacer una labor... Primero, un análisis basado en datos, en demostrativo, y decir, bueno, si lo miramos en que lo caro se acaba en el momento en que pago en el supermercado y me voy a casa, hombre, pues si solo veo eso, sí, ¿no? Si soy capaz de ver el impacto y de ver ese global, lo que supone la diferencia de comprar una pechuga de 1 euro a una de 5, me estoy inventando, evidentemente, pues... Ahí todos tenemos un poco mucho que hacer, ¿no? Yo creo. Mira, voy a cerrar yo mi parte aludiendo, porque yo no discrepo con Josu, yo estoy completamente de acuerdo con él, y es que esta transición alimentaria no va a base de comprar Eura o a base de comprar Beyond Meat, no va de eso. No va de eso. No va de eso porque precisamente va de buscar soberanía alimentaria, de buscar bajar los precios y de buscar incluso aumentar la seguridad alimentaria en aquellos países que representan la mitad de la población mundial. Y de nuevo aquí no necesitamos transformar grandes innovaciones porque tenemos una gran herramienta que se llama las legumbres, que nos permiten hacer todo eso. Cuando estamos hablando de esta crisis alimentaria nos hemos dado cuenta de lo que es barato y lo que puede llenar una olla de 10 raciones por menos de 3 euros. Son los garbanzos, son las alubias, son las lentejas, es la soja en otros lugares. El precio a lo que te sale la proteína por el tofu o la soja texturizada es absolutamente imbatible, absolutamente imbatible. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar esas verdaderas soluciones, las soluciones que son reales, no las soluciones que son exóticas, que se llevan haciendo incluso desde que China era rural y desde que China no estaba transformada, ya estaban hinchándose a tofu, ¿no? Entonces hay que ver incluso también una vuelta a las raíces. Yo lo que le pido al sistema, respondiendo a tu pregunta, Cinta, es celeridad en las prioridades y darnos cuenta que estas prioridades no pueden dejar atrás al poder adquisitivo, no pueden dejar atrás a los más necesitados, no pueden dejar atrás al sur del planeta y que afortunadamente todo eso se puede solucionar a la vez si se hace de manera correcta. Pero no podemos salir de una nueva crisis más, a las espaldas de los animales y a las espaldas de otros seres humanos. Entonces, a ver si esta vez salimos mejores de cómo entramos. Sí, esperemos que sí. Y desde el área de investigación, o sea, vosotras que os dedicáis las dos al ámbito de investigación, o sea, ¿pensáis que tenemos el contexto adecuado para poder seguir investigando o necesitamos más soporte? A ver, yo creo, por ejemplo, que un poco al hilo de lo que estamos hablando y de lo que empezamos a hablar, que en esta transición es necesario que lo rural y lo urbano se unan, ¿no? Y que realmente los consumidores y los productores realmente tomen protagonismo en estas hojas de ruta, porque realmente son, por un lado, cada vez tenemos menos idea de cómo se producen los alimentos y no tenemos ninguna educación agroalimentaria. Yo creo que empoderar al consumidor con eso es dar herramientas para el cambio, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando. Y por otro lado también hacer un poco partícipes a los agricultores, que son siempre como los últimos y realmente son los que empiezan esta cadena, protagonistas en el cambio y en las posibilidades que tiene el sector agrario y la alimentación y lo importante que es, porque empezamos, o sea, no producimos alimentos pero consumimos alimentos, ¿no? Entonces a lo mejor es un momento de repensar qué importancia tiene la agricultura en nuestra vida, no tanto a lo mejor a nivel económico, o sí, pero que realmente es un sector estratégico que necesitamos todos los días. Entonces yo creo que empoderar esos dos extremos también debe ser en el cambio y en esta transición tiene que ser importante.
que no sea la industria, otros agentes que sí que lo han hecho estos últimos años. Entonces yo creo que podría ser también importante tenerlo en cuenta. Sí, sí, reconectar y poner en valor, ¿no? Dar voz y escuchar, es que muchas veces ni se escucha. Bueno, pues yo creo que todos nos vamos a llevar un montón de ideas que vamos a tener la oportunidad de comentar después. Muchísimas gracias, de verdad, a todos por saber adaptaros también a todo lo que ha habido y por venir con lo que ha costado, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias.